otros soldados. Excelente. Y para el viernes faltan para el soldado como 40 boletas. Excelente. No creo que haga nada más el sábado. Tengo el día, pero no creo que lo vaya a hacer. Porque es una obra muy fuerte, llena de muchísimas emociones. Es como un sub y baja de ¿cómo se llama? ¿Y de quién es la obra? La obra es de un dramaturgo peruano que vive en Madrid hace más de 30 años, que se llama Herbert Morote, que ha tenido varias cosas en España y en varios sitios, en Italia, en Francia, en Perú, en muchísimos lugares. Ya sería la segunda obra que hacemos de él. La primera fue aquí una que se llamó Olivia y Eugenio, que era de una historia de una madre con un niño Down, y el actor fue un niño Down. Sí, o sea, no era esa fue la única condición que el autor puso, que quien así hiciera el papel de Eugenio tenía que ser un actor, pero un niño Down. No era una gente disfrazada de Down. Y aquello fue precioso. Él la hizo en España con Concha Velasco durante más de 2 años en gira. También fue a Perú, también fue a Italia, también fue creo que a México. Y aquí la hicimos, yo la vi en España, me encantó, la monté aquí y ahí comencé a conocerlo. Y siempre hicimos una gran amistad. Cada vez que voy a Madrid, que casi siempre vamos todos los años, que siempre nos visitábamos y esas cosas. Y hace 2 años, antes de la pandemia, él estaba aquí en Cap Cana y fui a saludarlo y me dijo, quiero hacer algo para ti, quiero hacer un monólogo y yo quiero que lo hagas tú. Y entonces hizo ese monólogo que fue la narración de la vida de Alma Mahler. Una mujer sumamente apasionada, con muchas historias importantes en su vida, muchos pedazos, muchas partes distintas. Una mujer sufrida, una mujer glorificada, una mujer amada, una mujer odiada. O sea, muy adelantada a su época, a cualquier época. Es una historia que le pasa a cualquier mujer en el mundo, pero al ser Alma Mahler, la mujer de Gustav Mahler, entre otros, amante de Klimt, amante de Kokoschka, amante de muchísimos genios de su momento, de su principio del siglo pasado, pues la hace todavía más rica en toda lo que es la trayectoria y contar su vida. Y esa es una obra que es un monólogo, como te dije, de casi 2 horas. Pero hay que tener la gente muy pendiente de su historia. Entonces, como te digo, hay unos altibajos de mucha emotividad. La gente se muere de la risa en muchísimas cosas que hace, que dice. También hay momentos con una carga emocional muy grande. Y de eso se trata, y es algo que te deja más que satisfecho también, pero te toca y hacerlo mucho, pues hay un momento que ya tú dices, ya. Sí, claro, normal. Sí, y luego otra temporada se puede volver a hacer. Pero realmente yo creo que terminaríamos el viernes, a menos que se llene hoy y tenga más, o sea, la gente que te pide que por favor quizás sea el sábado, entonces la última presentación. ¿Dónde se está presentando? Esta presentación está presentándose en el Teatro Nacional, en la Sala Ravelo. Dime algo, ¿cómo comenzó usted en la televisión? ¿Cómo entró usted a la industria del entretenimiento? Bueno, la industria del entretenimiento, yo lo entré ya no como industria, sino como un hobby. Hace muchísimos años, imagínate tú, yo tenía 16 años. Y fue casi jugando, 16 para 17 años, jugando porque mi familia no me dejaba al principio, cuando yo quería cantar, como cuando cantaba Luchi, cuando cantaba Inda Lucía, un grupo de niñas que comenzaron a cantar. Y yo le decía a mi papá que me dejara, por favor. Le decía, no, más tarde. Entonces, hay unas niñas muy lindas ahí que cantan muy precioso, más tarde. Y finalmente, Manuel Sánchez Acosta, que era muy amigo de mi padre, logró que me permitieran con él comenzar a cantar en un programita que se llamaba La Taberna de Babín. Entonces siempre era con Manuel para arriba y para abajo. Sin Manuel no había nada. Tremenda compañía. Claro. Con Manuel Sánchez. Claro. Entonces Manuel, que como te digo era muy amigo de la casa, logró ese permiso y ya comencé
Mi papá me dijo, pero vas a seguir estudiando. Digo, pero por supuesto que voy a seguir estudiando. Claro que sí. Me fui a la universidad, hice psicología 2 semanas. Y entonces, después de eso, yo dije, yo no puedo. Exactamente 2 semanas. Sí, yo no podía más. Sí. Sí, yo dije, no, yo no puedo más. Sí. No puedo más. Sí. Y entonces, nada, eso, seguí trabajando, ganando dinero desde los 16 años. O sea, comencé a ser independiente económicamente desde muy jovencita. Y nada, seguí mi vida artística. ¿Qué significaba esa independencia, la independencia económica en esa época? En esa época, en una en mi época de caso, tanto machismo. En mi caso, bueno, Sí. sí, pero en mi caso, mi independencia económica, por ejemplo, significaba que en un momento yo quizás tuve la necesidad de pagar yo mi escuela, mis estudios. Ujú. Yo sacaba de mi dinero mis arreglos musicales, yo tenía que costearlos, o debía costearlos, Ujú. mi ropa. Pero nunca me dio ese permiso de tener una llave de mi casa, ni un teléfono privado que es solamente para mí. Ese tipo de cosas que casi siempre, en cualquier momento, ahora, por ejemplo, que sucediese eso, tuvieran ya con secretarias, asistentes, 8 celulares, Sí. entiendo, un apartamento pequeño para ensayar y otras cosas. Ujú. Y entonces, no, en esa época yo me regía por las leyes de mi casa. Las normas, sí. Sí. Y claro, uno hacía sus cositas a veces, pero había que regirse por esas reglas. Y fue para mí muy interesante porque yo siempre fui muy adulta. A mí siempre me gustó el mundo de los más grandes en Exacto. edad. Yo nunca tuve una gran, o sea, tuve muchas amigas y muchos amigos, pero no era, al yo comenzar tan joven y con ese grupo tan importante, que comencé, Ujú. me dio el permiso de yo conocer a los grandes internacionales, por ejemplo, que venían. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando una amiguita mía me decía que quería ir a ver a Rafael, por ejemplo, que venía, yo decía, yo estuve con él ayer en el ensayo. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces, ese afán normal. Usted se convierte en el puente de una generación con sus sueños. Exactamente. Con la celebridad. Correcto, Exacto. correcto. Entonces, Pues era algo cotidiano para ajá, usted. me decía, ay, ya no, yo quiero ir a ver a la Lupe, por ejemplo. Exacto. ¿verdad? Entonces yo decía, yo estaba en el ensayo Sí, ayer, sí. sí. Y compartir con ella. Y Claro, hablar. sí. Y Roberto Llanés, qué lindo toque. Sí. Ya, digo, yo ahí me enseñó 2 canciones. Sí. O sea, Sí. que mi vida era diferente, mi juventud fue distinta. Yo tenía mi grupo de amigas y de amigos, pero yo sabía perfectamente que no hacíamos el mismo clic en el resto, muchas gracias, en el resto de las cosas. Entonces, el convertirse en eso, en ese puente Ajá. que pensamos que tú tenías acceso a un set exclusivo de gente y que tú te das cuenta de que son gente normales, Sí. con sus ansias, con sus miedos, con sus historias personales, que muchas veces no se diferencian en nada con las... No, son iguales. Sí, son iguales. Son igualitas. La gente dice, Tú te diste cuenta muy temprano de eso, a una edad privilegiada. sí. Porque En un gente- aspecto sí, Ujú. en un aspecto muy privilegiado porque todos, como tú bien dices, son los sueños, Exacto, ¿verdad? los Tener los sueños. sueños inmediatos. Exacto. Pero hay un pedacito, ¿verdad? Hay un lapsus, Ujú. que hay un Un terreno. interreno, exactamente, de tu vida. Ajá. Ese sería el término. Que tú no lo vives como correspondería vivirlo, Sí. sino ya con la responsabilidad del trabajo, del ensayo, de ir a tal sitio, de quedar bien. Entonces, ese pedacito me faltaba después Ujú. y lo hice más adulta Ujú. y disfruté más. ¿Por Sí. qué? Porque lo disfruté con el conocimiento de causa de muchas cosas y todavía con una edad muy fresca Sí. y quizás tuve más oportunidades de ver cosas. Y de entregarte a cada etapa. Exacto, Como, sí, exacto. como era debido. O sea, ese pedacito que me faltó, de esos 16 a los 20 y tantos, por ejemplo, Ujú. que era importante, que yo no lo viví ya como de 16 y 20 y tantos, sino ya como más adulta. Sí. ¿Me entiendes? Bien, señores, como BAO es BAO Radio, Sí, correctamente. y Micaela no ha introducido a nadie, A nadie. y Así es. estamos hablando con Cecilia García, nada más y nada menos. Cecilia García tiene un largo historial en todo,
en todo, en música, en la Teatro, actuación, en el teatro, en cine. televisión y en cine. Y es mi tía Cecilia. Sí, señora. Todo el Como mundo, es como yo la conozco. sí. Para los ricos todo el mundo es su tía. Ay, que para los ricos, Sí. mira. Bien, estamos en Bajo Radio y más tarde vamos a conversar con Cecilia porque hay que llevarlo al paso. Ella vino a anunciar su obra de teatro, el monólogo de Alma Mahler, que está en escena actualmente y lo va a estar hasta el viernes, ¿verdad? Sí, se supone que es hasta el viernes Se 27. supone que es hasta el viernes, pero ellos confiamos en que ellos lo extiendan 2 días más. Pero Sí. lo de 2 días te lo hiciste tú. Sí, no, pero por eso que yo digo confiamos. Ah, sí, claro. Nosotros confiamos. Sí, porque hay veces que la gente no ve eso. Digo, ¿para qué lo van a ver? La gente no ve que el artista se agota. Y el que no sabe lo que es estar en una obra de teatro, lo digo porque yo lo sé, yo sé lo que es estar en una obra de teatro, no sabe lo cansón que es, lo cansón que puede ser, lo desgastante. Si no es cansón, yo diría que todo lo contrario. Está lleno de cosas para que Sí. tú no te canses, pero te agotas. Se agota. Sí, O sea, sobre todo una obra como esta que drena tanto. Tú sabes que hice una película preciosa, que creo que sale en diciembre. Me dijeron que salía en diciembre. ¿Cuál? Se llama La Hembrita. La hembrita. La Hembrita. Es una película preciosa. Es una película de Israel Cárdenas Ajá. y de Laura Amelia Guzmán. Ah, qué chulo, qué bien. Sí, se filmó aquí, se rodó aquí en Qué bien. Pinewood Qué bien. y fue maravilloso. Ellos son 2 directores pujantes, muy buenos. Tengo un papel muy buenos. protagónico. Sí. Hay una niñita, naturalmente, que es una hembrita, no puedo decir más nada. No diga más Pero nada. si se llama La Hembrita, debe ser por eso. No debe ser, ¿verdad?, por una perrita, sino por una niñita. Sí. Sí. Sí, no, yo... Sí, no puedo decir más nada. No, pero es linda la película. Cecilia, ¿cómo tú entraste en el show del mediodía? Como todo el mundo. Donde fue que tú... Porque es que yo quiero dibujar una panorámica de la vida de Cecilia García. Porque yo estaba chiquito, no tan chiquito. Ahora todos están chiquitos, resulta. Ahora sí. Ahora Todos sí. dicen, yo estaba muy chiquito. Estábamos chiquitos todos. Todos fuimos En un momento. todos fuimos a la revolución. Todos luchamos en Y a la la 40. revolución. Sí, a la 40. Todos exacto. fueron a la 40. Sí. Sí, que a veces ni siquiera pasaron por ahí, pero decían, No, hombre, no saben dónde fue. No saben dónde estaba. No saben. ese protagonismo histórico. Sí, que no, es que si Patriótico. nosotros hubiéramos contado con todos los soldados que Hace combatieron en la rato. revolución, le hubiéramos dado una pela a los yanquis. Claro, claro que sí. Pero nada, así somos los dominicanos. Claro que sí. Bueno, ¿cómo tú entraste al show del mediodía? Porque yo quiero, como te dije, dibujar una panorámica de la vida escénica de Cecilia García. Mira, en esa época, las cosas te iban como cayendo. Sí. Primeramente tú empezabas en un programa. Mira, yo comencé a ver mi figura en la televisión, a decir que me vieron, porque no había video. Exacto. No había video, era todo Sí. en vivo. A menos que tú tuvieras una máquina en tu casa. Pero no había máquina. Sí. ¿Máquina de qué? Sí. ¿Qué máquina tú tenías en el 68? Dime, 68 finales. Sí. Yo, la primera vez que fui a la televisión fue a un programa, bueno, aparte de que chiquitica, mi mamá y mi papá eran muy amigos de la familia de Freddy Ginebra. Ellos tenían un programa que se llamaba Cita con la Juventud. Yo no era juventud, yo era una niña Sí. de 8 años y yo tenía 18. Eso habla mal de Freddy Ginebra. Bueno, sí, él dice que a veces él no sabe si él es mi amante, mi papá, mi amigo o mi hermano. Él no sabe. Pero él se puede decir que yo me vistieron de brasileña, de Carmen Miranda, y me pusieron arriba de una mesa a bailar una samba. Eso te lo puede decir él, porque él se acuerda perfectamente. Sí. Hoy dirían que están utilizando a las niñas Claro como que un sí. símbolo Sí, sí, sexual. claro, claro. Un abuso. Pero eso Un es abuso una psicológico. gracia, una gracia, ¿verdad? Que yo quise hacerlo. Sí, un abuso psicológico, una tortura. Sí, sí, claro. Sacándole dinero a esa como Judy pobre Garland, niña. Sí. como una especie de Judy Garland. Pero no. Y nada, eso fueron 2 días y bien. Sí. Pero luego, como te decía, gracias a Manuel Sánchez Acosta, que logró ese permiso, comencé a trabajar, a hacer cosas. Lo primero fue ir a un telemaratón, que fue lo primero que él me llevó, un telemaratón. Y yo canté 2 canciones preciosas, una de Manuel Troncoso y otra, no recuerdo de qué, una canción mexicana, me parece que era, pero bellísima. Y ya, pasé como
No me asusté, nada de eso. Muy bien. De ahí en adelante, Manuel Sánchez Acosta y Babín Echavarría hicieron un programa los domingos que se llamaba La Taberna de Babín. Exacto. Ah, tú estabas. No, yo he visto los videos. Yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, La Taberna de Babín. Bien. Y ahí yo trabajaba todos los domingos y me pagaban 100 pesos al mes. En esa época eso era un dineral. Sí. Trabajar los domingos para que te pagaran 100 pesos. Había gente que trabajaba el mes entero y ganaba 80. Exacto. En cualquier otro Sí. oficio. Y yo comencé así, después me invitaban a cada programa que había, a cada estelar, porque había muchos programas en esa época, muchos programas que no eran los diarios, los que se conocen como el Show del Mediodía, que también existía, y comenzó, sino que había programas semanales, el estelar de no sé qué cosa, sábado no sé qué cuánto, y cosas así. Solano tenía un programa antes que eso, que se llamó La Hora del Moro, pero yo nunca fui, porque era donde no me dejaban nunca, a mi papá, ¿entiendes? Era demasiado. No, es que yo estaba tan chiquita como Luchi, quizás más chiquita que ella, Exacto. cuando ella estaba en esos programas. Ah, ok. Que era que yo quería participar, pero mi papá me decía que no, que era más adelante, qué sé yo. Bien. Pero tú luego, me hablas de cantante, como cantante. Como cantante, sí. Exacto. Todavía estoy cantando nada más. Exacto. Pero mi temperamento empezó a conocerse, como que yo hacía chistes, yo imitaba a las maestras, bueno, tu mamá sabía mucho de eso. Imitaba a las maestras, fue terrible lo que pasó en ese greg. A los artistas, a la gente conocida, y comenzó a saberse en el medio de que yo imitaba. Entonces me presentaron en una fiestecita al lado de la casa de una tía mía a Freddy Veras, que estaba con una guitarra ese día, que sé yo cuándo. Y no, que tú imitas a fulana, que tú imitas a Lucho, que tú imitas a Nini, que tú imitas... Y yo... Pero las imité. Bueno, la cuestión fue que ahí comenzaron a llamarme y comencé entonces a conocer ese otro grupo, que ya no era el de cantante, con Manuel y con Babín, sino que Cristina Ramírez empezó también con nosotros, o yo con ella, conjuntamente. Y entonces, ya en otro tipo de programas, con el mismo Solano, con Freddy, comenzamos a hacer cosas, o shows, no teníamos programa ninguno, sino shows de nightclub, o de piano bar, o lo que fuese, ¿no? Bien. Y ahí se comenzó a hacer como ese clic. Y de ahí se pasó al Show de Mediodía, y de ahí se pasaron a 1000 proyectos más, hasta que hicimos entonces un proyecto juntos. Freddy, primeramente, el primer humor que yo hice fue con Freddy, con Milton y yo, que se llamó así mismo. No tenía nombre. Los mejores libretistas que había en ese momento. Sobre todo Milton. No, en ese momento, sí, sobre todo Milton. Milton es el gran padre de la comedia. Sí. Sin lugar a dudas. Pero Milton ha trascendido por su ausencia. Sí. Por su ausencia, más que como por su presencia. Sí, porque Milton primeramente era el más culto de todos. Muy culto. El que tenía más recursos, tocaba violín, tocaba guitarra, tocaba batería, tocaba muchísimas cosas, componía, hacía parodias, que Freddy también las hacía. Sí. Pero Milton era más guionista, más libretista. Sí. Lo otro era más repentismo, vamos a decir. Sí. Y entonces Milton, tal y como tú dices, bueno, para mí el show más bello que me han hecho a mí en mi vida me lo hizo Milton Peláez. Se llamó 100% Cecilia. Sí. Y lo hizo una noche en su cuarto, escribiendo con un bolígrafito azul, como él decía, un bolígrafo azulito, con muchas páginas, y le escribía y cosas con la guitarra, y a esa noche salió ese show, que tuvo 4 meses en el Mauna Loa. 4 meses, eso era un escándalo estar 4 meses en un sitio. Sí. Pero antes de eso, hicimos uno con Freddy. Yo sencillamente participaba lo que me decían que yo tenía que participar. Ellos dos eran los libretistas, como tú dices. Exacto. Entonces, con Freddy y Freddy, Milton y yo. Y terminó allá abajo, que había un restaurante, un nightclub que se llamaba La Oficina. Se llamó La Oficina, allá abajo. Y ese show, que fue muy, muy bueno, se terminó a violinzazo, porque fue un 31 de diciembre, que no sé quién, creo que Milton o alguien había prestado el órgano que tocaba en el show para una fiesta en el Country Club, un 31 de diciembre, imagínate tú. Sí. Y yo decía, pero ¿quién presta nada el 31 de diciembre? Entonces había que buscar, no aparecía quién era que iba a buscar eso. La cuestión fue que ahí, en ese parqueo de ahí abajo,
Freddy Vera dijo cualquier cosa y se remangó la camisa, se subió los pantalones, Milton Pelea largó porque no tiró, largó el violín y yo le dije 40 cosas y se acabó el show. Sí. No hubo show ese día, que llevó un escándalo y fue una depresión. Milton muy tenía un grande. temperamento muy fuerte. Todos tenemos un temperamento fuerte en un momento. Mira que él dice que sí. ¿Por qué tú dices que sí? Porque él no es un guandul. Porque tú lo ves así, flaquito y con la barba, pero... Aquí no hay guandul, ¿verdad que no? Pero fue bueno esa experiencia. Nada, y seguíamos los mismos programas. Y entonces, después de eso, viene con nosotros Cooking Victoria. Entonces, hay un programa que se llama 3x3, que luego sucedió, que éramos Freddy, Cooking y yo. Que ese es un programa, Sí. es un show Sí. de nightclub, Sí. y después es un programa de televisión, que duró muchísimos años, y era una toque de queda, Sí. el 3x3. Sí. Y lo demás es, bueno, más que historia. Yo primero, a los 2 años de comenzar yo a cantar, 2 años y medio, yo muy jovencita me caso y me voy a Puerto Rico a vivir. Yo me caso con Guillo Carías y me voy a vivir a Puerto Rico. Y en Puerto Rico es donde nace el personaje de Altagracia, que yo hago la sirvienta dominicana con un pañuelito, Sí. que nunca registré ese programa y lo siguen haciendo allá ese personaje. Ajá. Bien, Bueno. bien en Sensuelva. Entonces, sí. Pero nada. En yo- esa época no se usaba esa vaina. Sí se de usaba, esas. pero que yo no estaba en eso, ni nadie estaba, se usaba menos, pero quizás uno no le daba tanta importancia a lo que luego se le dio todo el valor. Claro. Pero bien, y luego de cuando vine a vivir para acá de regreso, entonces vino el personaje conmigo, de Altagracia, que fue también muy famoso en el show del mediodía, en todos los espectáculos, en todas las cosas de Altagracia. Y así comenzamos, luego yo hice programas con Solano, un par de ellos, luego hice un programa sola y luego llegó el programa de Cecilia en Facetas. Ahí yo tenía ese programa de lujo, bellísimo. Pero tú seguías cantando paralelamente. Y yo, mira, yo hacía jingle. No, yo hacía de todo. Yo cantaba, yo hacía jingle, hacía show de nightclub, hacía teatro, hacía todo ese tipo de cosas. Exacto. Se trabajaba constantemente. A veces yo tenía 2 programas diarios de televisión. Diablo. Uno a mediodía y uno en la noche. Claro, pesaba 118 libras. Estaba así. Sí. Sí, pero las libras han aumentado. Sí. Sí, pero no te Pero no preocupes. importa. Sí. Lo que te quiero decir que era muy denso, ¿no? Yo no cenaba nunca. Yo me como un café con leche frío, me acuerdo, siempre maquillándome. Entonces me iba para el otro programa. Entonces, a veces después de ese programa teníamos el espectáculo en la noche del nightclub. Era mucho, muchísimo. mucho. Y durante el día, casi siempre en un estudio de grabación, grabando todos los jingles de la bolita del mundo. Todos. Porque yo hacía, por ejemplo, muchos jingles, también hacía mucha locución. Cada vez que el locutor o la locutora no llegaba, yo decía, estoy aquí. Y entonces, no, que es un niño. Digo, lo hago. Es que tiene que ser la voz de una gallina. Digo, yo también la hago. Entonces, Sí. hemos hecho un poco de todo. Sí. Bueno, para que ustedes vean, Cecilia García ha hecho de todo. ¿Por qué no lo hace usted también? Ay, Rubén, eso está genial. Es verdad, porque Cecilia García, es muy fácil tú imaginarte una persona que tiene cierto estatus. Sí, decía. No, ella lo ha tenido todo, ella le dijo que no, ella no lo ha tenido todo, ella lo construyó. Exacto. Ella lo construyó de la nada. La cosa ha cambiado mucho, porque yo me recuerdo siempre cuando tú estabas malo en una clínica, Sí. ponían un letrero grande y la puerta decía, prohibido visitas por orden de su médico. Y habían 25 gente adentro de la... Y yo te decía, ¿qué hay? Te dice, mira, hay un letrero, dice, dile que soy yo. Sí, Pero hay un letrero de este tamaño que dice que prohibido la visita Sí. en orden de su médico. Sí. Pero que soy yo, él me va a hablar a mí. Él está loco para hablar conmigo. Porque tú no lo podías llamar por nada, porque no había nada de eso, ¿no? Mira, Pero todo tiene Bueno, su hoy, encanto. hoy yo necesitaba una cita médica para mi hija y la asistente que no había está dentro de 3 semanas. Y Ajá. yo, es que yo me voy de viaje, yo tengo que verlo antes de irme de viaje. Usted no entiende, sí, yo entiendo. Sí, pero ¿por qué usted no hizo la cita antes? Pero es que no, ok. Y yo dije, bueno, ¿y qué hice yo? Yo le escribí al doctor directamente y me Claro. dijo, ven hoy a las 5 de la tarde. Claro, sí. Sí, pero eso no te lo puede hacer la secretaria. No, claro que no. Nunca, porque se la traga y se la pero come. ella dice que las cosas tienen que cambiar en este país. Ella, la que no hace la cita a tiempo. Sí, la que no hace la cita.
Está como la gente cuando va a buscar la boleta al teatro. Yeah. En No, cualquier eran momento. antes. No, Una yo vez- quiero esa. Un amigo mío íbamos en su carro, entonces él me venía diciéndome que las cosas tienen que cambiar la forma en que los partidos se conducen, Claro. tenemos que cambiar, la corrupción nos está arropando, porque entonces mira el otro día que estaba el amigo de nosotros, ese mismo el que vende carro, y entonces dice, lo para un policía, y él me dice, espérate un momento, mire comando, 100 pesos. Claro. Mira, pues sí, como te iba diciendo, Claro, sí. La cosa tiene que cambiar. las cosas tienen que cambiar, Claro que sí. pero ¿dónde está? No. ¿Tú me entiendes? Pues hasta que cambien, yo voy siguiendo Sí, lo mismo, la exacto. costumbre, ¿no? Hasta tanto cambien. Mira, No, pero háblame sí. de Altagracia en particular. Altagracias nace en Puerto Rico cuando comienza esa llegada del servicio Sí, doméstico sí. a Puerto Rico. Entonces, muchas de esas casas que podían tener ese servicio prácticamente casi diario eran dominicanas. Como pasa en todas partes del mundo, tú sabes. Sí, Y entonces nosotros llenamos a Puerto Rico. sí. Hemos llenado a Puerto Sí, Rico sí. totalmente. Pero en esa época... De la misma forma en que ellos nos llenaron antes a Sí, nosotros. claro, claro que sí. Pero ellos se fueron y Sí. nosotros nos hemos quedado. Sí. Sí. No, yo no. Dos cosas que quedaron en una romana, dos cosas. Bien. Bueno, Entonces, yo dije, bueno, si yo voy a hacer algo aquí, Sí. yo quiero hacer algo representativo, lo que esté, que es la sirvienta dominicana. Sí. Pero esa sirvienta dominicana, yo sencillamente le puse un uniformito y un pañuelito. ujú, Y más sí. nada, y era yo, no era más nadie, era yo. Ujú, Entonces yo tenía ese programa que se llamó Mi Hippie, acuérdate, Mi Hippie me encanta, ujú. en el show del mediodía en Canal 2 de Telemundo, Sí. en la producción de Paquito Cordero. Entonces yo cantaba ocasionalmente, que a veces cantaba con Guillo con su orquesta, con su cuarteto en los hoteles. Hice 2 o 3 cosas, pero básicamente lo que yo más hice en Puerto Rico fue humor, con Altagracia. A mí hay una muchacha actualmente, apellido La Chapelle, que ella me recuerda mucho a ti en esa época. Tiene como inflexiones muy parecidas. Sin duda alguna es algo no intencionado. Ella es una muchacha muy joven, pero yo te ¿Qué tú sugiero... quieres decir, una muchacha muy joven? que si bien ella está... Claro, no, ella no ha tenido No, relación. es que tú eres una conmigo. mujer que has tocado a muchas generaciones. Ay, gracias, Dios te oiga. Sí, riégalo. Pero No, esa ahorita chica, le la estudiaba a Chapelle, Cecilia y no lo sabemos. La Chapelle, sí, ella trabaja en la televisión de Miami. esa fue la chica que se casó últimamente, Yo creo que sí. que fue una boda Sí. por todo lo alto, como dicen los españoles. Sí, pero tiene un Muy linda, talento, sí, tiene un talento. Sí, yo Eh, no la conozco personalmente a ella, pero creo que la Hay la veces, Chapelle y la a ti no te relación- pasa que te visiten esos personajes de vez en cuando. ¿Cuáles personajes? La Altagracia, Mira, todos los personajes que uno hace se quedan con uno. Sí. Hay algo que se queda con uno. Y Altagracia. hay veces pues, que tú ves una situación y tú dices, oye, ¿qué diría Altagracia de esto? Es que Altagracia, oye lo que pasa, con los personajes pasa como con el cine. La gente siempre dice, ay, pero eso parecía de película. Digo, pero ¿cómo que parecía de película? La película se hace de la vida real. O sea, ¿verdad? Es al revés. El cine es mejor que la vida Pero real. muchísimo mejor. Sí. Pero ¿qué pasa? Tú repites la toma hasta que queda 60 perfecta. veces. Digo, ¿tú ves? Sí, muchísimo mejor. Tiene grandes ventajas. Oye, muchacho. Lo que no hay en el teatro. Sí, lo que no hay en el Ah, teatro. en el teatro, ahí mismo, can. Sí. En la vida real. En la vida En la real. vida real. Entonces, esos personajes, que por ejemplo el de Altagracia, que fue una cosa más que reconocida, era mi habitualidad. O sea, lo que yo siempre oí en mi casa, lo que oí en la gente del pueblo, la forma de hablar. No hice ninguna cibaeña de nada, porque siempre los dominicanos dicen, ay, sí, como hablan todos los... No. Esos son los cibaños, tienen su forma de hablar preciosa. Sí. Pero el resto que pueden tener, que vienen del mismo sitio, que están en otras áreas. Hay variantes. Hablan diferente. Sí. Entonces yo no hice ese cliché que a la gente le gusta de ponerse campesino del Cibao siempre. Hay campesinos en
todo el país. Sí. Entonces yo no quise... Como Julio César Matías, que hacía de un cibaeño. Exactamente. Pero él lo hacía cuando hacía el personaje con Cirita. Exactamente. Es que tenía otra intencionalidad. Correcto, se llamaba Romance Campesino Exacto. y todo el mundo era cibaeño. Exacto. En eso, todo el mundo era Exacto. cibaeño. Pero, por ejemplo, yo he hecho Vanilejo, yo he hecho cibaeño, yo he hecho todo ese tipo de cosas. Y a eso yo le puse un poquito de todo. Y básicamente como se hablaba y como se sigue hablando en muchos aspectos. Y para los puertorriqueños eso fue una cosa nueva y que comenzó a verlas en sus propias casas. Yo me acuerdo una vez que Chucho Avellanet me dijo que tenía una chica dominicana que trabajaba en su casa, en su apartamento, y decía, óyeme, lo que me pasó a mí ayer con la muchacha de mi casa fue increíble. Digo, ¿qué te pasó? Le estoy diciendo que dónde están los jeans que ella me lavó. Y ella me decía que yo no le lavaba nada de eso. Sí, usted me llamó 2 jeans que yo tenía ahí, usted me lo lavó. ¿Dónde lo puso? Entonces le dijo, yo lo único que lavé fue esto. Dice, pero mira, eso fue este azul. Dice, ¿cómo? Fuerte azul. Fuerte azul, sí. Y Chucho Avellanet me vino con esa cosa, fuerte azul. Sí. No conocían ese tipo de terminología. Sí, mi abuela le decía fuerte azul. Sí, fuerte azul. Es porque eran fuertes azules. Eran fuertes y eran azules. Claro, fuerte azul. Y entonces, pero imagínate, jeans. ¿Dónde están los jeans que usted me lavó? No, ¿qué? Que de hecho decía, no te tires al mar nunca en jeans porque te ahoga. Sí. Porque eran pesados. Eran pesados. Era una piedra que te Pesados, estaba poniendo, sí. Sí. Y las otras, ¿cómo se llama? Personajes que he hecho en mi vida, ya, en el teatro, por ejemplo, claro que se te quedan. Te quedan cosas, ¿sí? Yo me acuerdo que tú hacías uno que era Linares. No, yo no hacía. Siempre la gente se confunde, ¿no? No, Linares no era como tú. tú eras tan pequeño, Ay, qué linda ella. te voy a ¿verdad? A mí me Refrescar la encanta. memoria. Te cae bien. Me fascina. Óyete, Me encanta discutir con ella. Ella me hiere. Linares. Hiéreme, mátame. Linares era otro personaje que yo nunca hice. Quien hacía Linares era Julie Carlos. Julie Carlos. Julie Carlos, que estuvo aquí los Que lo otros días. hacía con Roberto Salcedo. Ah, ok. Si no, yo hacía uno con Cuquín que se llamaba Aridia. Que Aridia. hablaba así. Sí, que era la mujer más estúpida del mundo. El marido le pegaba todos los cuernos. Y entonces decía, ay, mi marido, el pobre, me quiere. Aridia. Hay muchas Aridias todavía. Muchacha. Julio y Aridia. Y lo mejor es que hay quienes no son Aridia y se hacen pasar. Para algún beneficio. Sí. Sí, claro. Para algún beneficio. Sí. Sí. ¿Y qué otros personajes tú hacías así? Bueno, yo hacía Bueno, el personaje que me tocara. Pues, Sí. en Yo Mediodía hice la profesora Fedora, Nicanor, qué sé yo qué. A Milton le encantaba ponerme así de profesora con unos espejuelos oscuros, ¿no? Sí. Me fascinaba. Yo hacía muchos personajes En la política es un arte también. también. A mí me encantaba, pero yo no era buena en la política, es un arte. Sí. No era Lo mejor eran Cuquín y Boruga. Eran buenos, pero te voy a ser sincera. Los mejores nombres los tenía Roberto Salcedo. Sí. Yo nunca tuve buenos nombres. Yo no tenía ese repentismo, no. Sí. Yo no hacía eso bien. Pero me gusta, que hay política, no me gusta esa bendita esquina, porque tengo que inventarme un nombre que no me acuerdo. Sí. Pero claro. Y lo de una Cuquín. proveniencia también. Yo soy del Naranjal. Ah, sí, claro. O de de- Aina. de- de- Yo soy de Aina. De Aina, de Vengan a Ver. Pero eso era así. Sí, qué bien. Entonces, ¿cuál fue de todo esto? Ibas corriendo en el tren de la televisión. ¿Cuáles eran las obras de teatro que estaban de moda en esa época? Mira, Porque el teatro refleja mucho de la época, al igual que la televisión. Sí, Son espejos. En la época, cuando yo comencé la televisión, que era como te digo, en los 68 por ahí, luego que regresé de Puerto Rico en los 70, yo nunca había hecho teatro. Y la primera vez que hice teatro fue un monólogo, precisamente, que se llamaba El último instante, de Franklin Domínguez. Pero yo hice esa obra de teatro porque yo no entendía nada de esa responsabilidad que tenemos ahora. Y yo hice ese monólogo y no tuve ningún tipo de presión al hacerlo. Me dicen que quedó muy bien, yo lo dudo, porque no creo que yo tuviera ningún tipo de capacidad para eso. Yo soy autodidacta, ¿tú entiendes? Yo nunca he estudiado nada de mi vida, de teatro, ni de canto, ni de nada. Sí, sí. Entonces, como no tenía esa formación, había cosas que yo las hacía porque quizás tenía el talento para hacerlo, consideraban ellos. Y me dicen que quedó muy bien.
Lo del último. Tú estabas como Peter Falk. Peter Falk estaba en una entrevista donde le preguntaron por John Cassavetes. Y entonces él hace como, bueno, la mitad del tiempo yo no entendía un coño. Yo no Bueno, un carajo no entendía ejemplo, yo de lo que él ni de lo que él estaba diciendo ni del texto que yo estaba Pero lo leyendo. estaba haciendo correcto. Pero yo lo estaba haciendo y me decía que sí, sigue así. Estás bien. Sí, estás Entonces, bien. eso fue el principio cuando yo subí a un escenario y me traumaticé después porque yo dije, pero eso no puede ser así. Esto yo no creo que deba ser así. Nunca había tenido un director de teatro, por ejemplo, y entonces también tenía como un poco de... No manejaba ese idioma, ¿no? No manejaba eso. Sí. Yo dije, yo no voy a hacer más teatro. Hasta que después de mucho tiempo comenzaron... en esa época se hacía mucho teatro clásico. Sí. Y yo para menos entenderlo, ¿entiendes? Sí. Entonces yo me voy a meter. Yo me acuerdo cuando yo hice teatro la primera vez que a mí me dijeron, párate ahí cerca del proscenio. Claro, ¿del qué? Muchacho, yo dije, ¿dónde? ¿A dónde? Sí, que en el medio del proscenio. Sí, pero, en el medio del por favor, proscenio. yo no he puesto Sí. proscenio. ¿Tú has No, tenido proscenio en alguna parte? tú tienes un Sí, ¿tú tienes un proscenio. proscenio? ¿Me Sí, prestes? sí. A mí me sonaba como algo muy sexual, un Claro, proscenio. proscenio. Sí, tiene su toque. Algo como excesivamente sexual. Sí. El proscenio. Un proscenio. Claro. Sí. Mi amor, ¿qué tú crees si no tomamos un proscenio? Un proscenio, sí. Pero está bien, pero sin soda. Sin soda. La soda me da reverbero. Sí. Ay, pero es así. Dios mío. Nada, y seguimos en eso y luego vinieron el teatro musical y se Evita una vez hace muchísimos años, cuando yo la vi la primera vez en Londres, Sí. después la vi en Madrid, hicimos esa obra musical con todas las limitaciones del momento, todas las ¿Cómo? limitaciones. Claro, porque en los 70s. No parecía. Sí. Muchas limitaciones me refiero para el montaje. Sí. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Bueno, sí. comenzando que no había en esa... Porque tú no podías cantar en vivo una serie de cosas Sí. porque no estaban preparados. Aquí no había... En esa época todavía la microfonía no existía. Sí. Tú no podías Yo cantar recuerdo. como una... En España, yo te puedo decir que yo vi en los principios de los musicales cantando con micrófono. No, pero con- en España tú no puedes comparar España con esto. Pero que tú no puedes... No, pero tú no puedes cantar con un micrófono en la mano con un musical. Ah, no, Jesucristo no, Superestrella lo hicieron no, así. Sí, Jesucristo Superestrella lo hicieron con un micrófono. sí. Y se lo pasaba. Sí, yo no sé, pero yo vi micrófono y dije, ¿qué es esto? Claro, Sí. en ese momento eso era lo que había en España. Aquí no había ni siquiera, o sea, yo no podía hacer una cosa así. Había que hacerlo distinto. Yo quería hacerlo como en Broadway, pero se hizo lo más. ¿Cuántas se pudo. veces en tu carrera tú has montado Evita? No, una sola vez. Una sola vez. Claro. Yo siempre he hecho las cosas una sola vez. Ay, carajo. No me gustan las reposiciones. Ah, No, porque te cuesta el mismo trabajo, es el mismo riesgo. Entonces, ¿para qué hay que repetir una cosa que quedó tan bien? Y tener que el mismo empeño, el mismo trabajar para conseguir una cosa u otra. Entonces vamos a montar otra. y a mí me parece, siempre me ha parecido como wishful thinking, como una cosa absurda a tomar en cuenta, a tomar en consideración, cuando dicen, a petición, vamos a reponer esta obra, vuelve este espectáculo. ¿A petición de quién? Del público. Del público, pero el público garantiza que va a ir. ¿Tú me entiendes? Bueno, ¿sabes? yo entiendo, sí. Tú te Es un puedes- riesgo, es que es un riesgo. Tú te puedes ir de boca en cualquier momento. Uno siempre tiene la capacidad de irse de guiro Sí. en cualquier momento. Sí. Pero eso es parte del asunto, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros acabamos de tener en la primera semana de Alma Mahler, la novia del viento. Que te digo, eso ha sido para mí lo más extraordinario que me ha pasado en toda la carrera. Yo nunca había tenido, y muy poca gente supongo, que ha tenido la experiencia de tener sold out sin comenzar a trabajar. Sí. O sea, que esté todo agotado. Estreno mundial, la gente no sabe lo que va a ver, porque nunca se ha expuesto. Sí. Y que antes de la primera función esté todas las funciones de esa semana vendidas. A mí me da entonces miedo, mucho. No, me da un miedo felicidades, terrible. felicidades. Mucha felicidad después que pasa, pero tú no sabes cómo... con A lo pesar te de vas que tiene encontrar. su chelito en el bolsillo ya. Sí, pero que a veces no es chelito. Bueno, eso, ¿qué te digo?
te tranquiliza el lado económico. Sí, pero eso... Te eso tranquiliza, también. pero mira, es que mientras más te tranquilizan las cosas, a mí más miedo me dan. Sí. Más responsabilidad. Pero triple la responsabilidad. Sí, es un porque estreno tú mundial. puedes descansar. Te lo hacen a ti, porque precisamente eso se me hizo a mí. Entonces es un estreno mundial que se ha hecho pensando en ti. Tú tienes que dar 3,000 veces mejor que cualquier cosa. Ujú. Sí. Es una responsabilidad grande. Y eso último de tener esos agotado, tal día. Entonces, yo nunca dije, bueno, yo tengo la próxima semana a hacer un par, quizás 3, pero no quisiera tener que llegar a la tercera. Pero vamos a suponer. Y yo no lo puedo poner todos los días, porque yo no sé si el último día no me va a ir la gente, entonces lo voy a poner uno a uno. Tengo solda uno, entonces pongo otro. Ujú. Sí, sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, pero no deja de ser, a veces cuando tú crees que la gente se va a abarrotar, porque lo que estás presentando es fantástico, maravilloso, y a veces no, no te acompaña esa suerte. ¿Sabes que en el monólogo hay un periodista que es el que hace la entrevista, ¿verdad? Que me va a Alma Mahler, se va de California para Nueva York, se está mudando y entonces Thomas Mann, que es su amigo de ella, le pide que acepte a ese periodista para una entrevista. Diablo, coño. Pero ese periodista no habla una sola palabra. No habla una sola palabra en la obra. Una no habla. Es así. Pero no está presente. Sí, Está presente, se le ve. sí, señor. Es uno de los papeles más importantemente difíciles. Sí, porque no dice nada. Pero tiene que estar ahí. Él tiene que hacer Y dice cosas, o sea, tiene reacciones, me insinúa cosas y yo, bueno. Pero entonces, como él no habla nada, el camerino de él está al lado. Entonces, él habla tanto cuando lo están maquillando. Digo, ahí está Mario, llenándose de palabras para callarse durante 2 horas. ¿Se ve así? Mario Núñez. No, Mario Arturo Hernández. Ok. Se llama Mario Arturo. Eso está genial, Mira, eso está Cecilia, genial. Clásico. Tú después de hacer años televisión, tú desapareciste ¿De dónde desaparecí? de toda la faz de la tierra. Tú, o sea, que te Creo. fuiste de aquí. Tú estabas afuera. No. No, yo no me he ido nunca, realmente. O sea, me he ido, claro. Tengo 28 años viviendo afuera, 29 años. Pero nunca he dejado de venir todos los meses aquí, a este país. Cuando no era por un proyecto, era por mi familia, por mi mamá, por mis chicos, mis nietos o todo lo que sea. Yo siempre he tenido un lugar aquí, aun cuando yo no resida 24/7 aquí. Sí. ¿Cuándo tú brincaste a cine? ¿A dónde? A cine. Yo no he brincado. A mí me han hecho ta. Sí. Pero yo realmente, a mí me, ajá, Ella la brinca. a mí me brincaron sí, cuando chiquita sí, para bailar. Tú sabes que nuestro querido amigo Juan Basanta me hizo una propuesta hace unos años. Me dijo, una película fantástica, y tenía todavía el pelo muy largo, él. Y no sé qué, no sé cuánto. Y dejó de llamarme y digo yo, ¿pero dónde está la película de Juan? Nunca supe. A los 3 años me dijo, mira la película, digo, pero la misma del otro día. Va. Digo, sí, va. Y se hizo biodegradable. Sí. Yo hice un papel en esa película y un papelito. No, sí. Y le puse, yo leí el guión. Sí. La cosa es que después de eso pasan muchísimos años y me invitaban, me mandaban guiones y eso. Había unos que los que más me gustaban o los que me gustaban coincidían siempre con una obra de teatro o con un espectáculo o con un viaje. Y yo soy una persona muy, muy, muy exigente conmigo misma. Imagínate con los demás, ¿verdad? Porque si estoy conmigo misma, tú no te vas a librar. No. Si trabajas conmigo o si yo trabajo contigo, tampoco te vas a librar. Exacto. Porque yo soy exigente para el trabajo. Y yo nunca creí, y todavía sigo pensando igual, que era sano el hecho de tú tener 2 proyectos importantes al mismo tiempo. No, porque que rodaje, que son nada más que 5 horas, pero yo no sé qué me va a pasar en ese rodaje. Yo tengo que subir a escena ahorita en el teatro, y yo no sé si en ese rodaje, con la violencia que puede haber, o con el riesgo que puede haber, o con la comida que tú me vas a dar, quizás me pongo muy mal, me caí mal en un momento, o me caí porque pisé mal en lo que fuera, y yo no tengo el escenario entonces ya esperándome con eso que ya está vendido, y yo lo tenga que, porque yo estuve haciendo
otro trabajo. Entonces, casi siempre que me pasaba eso, me coincidía. O si no me coincidía, me mandaba algún guión que a lo mejor no me interesaba, o yo pensaba que no lo debía hacer o que no lo podía hacer. Porque la gente tiene que conocer sus limitaciones. Claro. No, tú eres una montra. Me dijeron, usted es una montra. Me encanta, una montra. Entonces, digo, no. Y resultó ser que ahora, en este nuevo proyecto precioso de lo de la hembrita, que supuestamente llega ahora en diciembre de este año, espero, casi no lo puedo hacer. Yo estaba haciendo el concierto en octubre y me llamaron para esta película, para este protagónico. Yo dije, yo necesito hacer esto, me gusta el guión, me encantó la historia. Además era un protagónico, era todavía más retante para mí. Y dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros teníamos que hacer esto, comenzar tal día. Vamos a retrasarlo. ¿Sabes que en cine retrasar implica muchas cosas? Sí. Cuando yo terminé el concierto, tuve 4 días de descanso más o menos, y inmediatamente comencé ya al rodaje. Pero claro, es diferente el cine, porque el cine, como tú bien dices, se repite 60 veces, más todas las tomas, más todos los cortes, más de aquí para allá, de allá para acá. Y no es lo mismo que tú tener una presencia. Y diferente al teatro, el cine no hace familia. No. Exacto. Porque supuestamente yo trabajé con César Évora, nunca lo vi. O sea, estamos en el mismo afiche. El mismo afiche estamos, pero yo nunca lo vi a César Évora. Y me hubiera fascinado trabajar con César Évora, de verdad. Si hubiera hecho teatro con César Évora, trabajo con César Évora. Entonces, eso sucede. El cine no hace esa familia en el momento, en ese momento. Después cada quien se dispersa. En teatro, por ejemplo, la audiencia, leer la audiencia es una ciencia. Y tú tienes una mala audiencia, un mal público, como dicen. Sí. Y tú te das cuenta inmediatamente, ese frío que hay, es desolador, y a ti te dan ganas, coño, de salir huyendo. Sí, sí, ¿Tú sí, me entiendes? sí, Tú dices, trágame tierra. Sí. Mientras que cuando un público responde bien a todo, no, ya. Eso ya y no es porque tú creas que lo tienes en el bolsillo, que lo es. Es porque la comunicación entre el público y tú es muy sutil. Y es o sea... Y a veces sucede que tú crees que tienes un público frío, porque no hace una reacción a lo que quizás tu público de ayer lo hizo. Exacto. Entonces tú dices, tan frío. Yo dije el otro día esta frase y la gente se murió de la risa. Yo, no. Sí. Primeramente hay gente que goza para adentro. Exacto. Y hay gente que espera el final para decirte un bravo y hacerte una... Exacto. Lo que más terrible nosotros estamos pasando en estos momentos de teatro, sobre todo un teatro tan cercano como es la sala Ravelo, que está ahí, en el proscenio. Proscenio. Todo es un proscenio. Sí, todo es un proscenio. Y tú tienes la gente ahí, que no entiendo para qué la gente le encanta en la primera fila, porque solamente te ven los zapatos. Exacto. Te hacen así todo el tiempo. A mí no me gusta. Lo más terrible para nosotros, los actores, es controlar el asunto de los celulares. Sí. Porque tú no te puedes imaginar, tú te puedes imaginar lo duro que es hacer un papel, estar en una obra y tener ese personaje encima de ti, dentro de ti, y encontrar una señora como anoche. El público era maravilloso, menos esas 2 personas que estaban sentadas ahí adelante. Sí. Que yo no te sé decir a qué fueron. Yo voy a investigar a qué fueron, porque me cuentan. Yo nada más, felizmente, que nada más me percaté de ellas al final, con los saludos. Y una persona que le quedaban al lado, que era una amiga mía, yo la llamé y le dije, esas 2 señoras que estaban, estas 2 jóvenes que estaban ahí, dice, esas 2 azarosas, me dijo la amiga mía, estaban texteando desde antes de yo llegar, antes de llegar ella. Se terminó la obra y seguían texteando. Digo yo me di cuenta que eran raras porque todo el público estaba de pie aplaudiendo y esas mujeres estaban así. Ni aplaudían, ni se paraban, ni nada, eran un texto constantemente. Menos mal que yo no me di cuenta, cuando yo estoy ahí casi no me di cuenta de nada. Siento algunos celulares, pero no me hacen, no me afectan. No quisiera no sentirlo, pero no me afecta. Sí. Hay otra gente que sí. Ahora, el otro día hubo un caso, oigan esto, que hubo una obra a puerta cerrada, muy dura, muy fuerte,
Y en ese mismo lugar, donde te digo de la señora que estaba anoche, había una doctora que estaba on call, y ya estaba de servicio. Ella, no sé si psicóloga o qué, psiquiatra, no sé. Y ella respondió todas sus llamadas de ahí. No, no le des esa porque lo va a dormir mucho. Sí. Y esta gente haciendo esta obra. No, ¿cuántas se le dio? No, dale media nada más. Y si no se duerme, eso me lo contaron unos de los compañeros que estaban trabajando. Yo dije, pero el personaje no se lo permitía para hacer cualquier cosa. Sí. Pero ¿sabes lo que hizo Glenn Close? Haciendo Sunset Boulevard, que espero poder hacerlo el próximo año. Sí. En la última temporada de Nueva York, Sí. te dicen lo mismo. No, por favor, no use tal cosa, Sí. no use tal otra. Bien. Glenn Close en su papel vio al tipo que estaba con el celular. Sí. Y ella, que es un monstruo, bajó del escenario a la sala. Montada en personaje. Montada en personaje. Sí. Fue donde la persona, y le hizo así a la gente de seguridad. Lo sacaron. O sea, ya para orquesta y todo. Sí. Y volvió y subió, con una ovación naturalmente, y se montó otra vez su personaje. Sí. Era lo desesperada que podía tener esa persona. Sí. Por ejemplo, hay teatros, que espero que el de aquí lo haga muy pronto, que tienen esos aparatos especiales que te bloquean tus celulares desde que tú llegas. Exacto. Bloqueadito. Sí. No, la cosa se pondrá así. No, es que hay que hacerlo. hacerlo, hay que hacerlo así. No, exacto. Aquí hay, por otro lado, una crisis de asistencia al teatro. La Compañía Nacional de Teatro tiene que hacer obras a 100 pesos. Y la gente va, pero van. En la sala Ravelo tienen que montar esas comedias de televisión. Hay una confusión en general. Ha cambiado mucho, está cambiando. Sí. Hay obras que no son esas que tú me estás diciendo, que no te digo que las Ravelo lo hacen en la sala principal. Cuando hacían en la sala. yo hice teatro, cuando a mí me tocó hacer teatro, que yo no soy actor, yo respeto mucho a los actores, para decir que soy uno, era un mes que estábamos ahí. Lunes, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los domingos teníamos 2 funciones. Sí. ¿Tú me entiendes? Era un mes que estábamos ahí. La temporada Shell, me acuerdo. Ahora tú te pasas, qué sé yo, cuántos meses ensayando para tener un fin de semana. Sí. Sin embargo, fíjate, ahora mismo el Teatro Nacional ha comenzado a hacer sus grupos de teatro, del teatro, de danza, de música, está la Sinfónica del Teatro Nacional, Sí. está el grupo de teatro del Teatro Nacional. Y comenzaron a hacer, bueno, ahí fue donde te dije que la señora empezó a Sí. hacer cosas. Y sin embargo, ellos hicieron esa obra en la pandemia, durante la pandemia y después. La hicieron muchas presentaciones, hicieron como 32 presentaciones. Wow. Sí. Lo que faltan aquí son salas. Sí. Aquí no hay salas. Aquí, Sí. ¿sabes por qué lo tiene que hacer el fin de semana solamente? Porque ya el otro te está pisando los talones. Exacto. Porque no hay salas. Si aquí hubiese salas privadas que no Acaban de fueran- cerrar el Centro Molina Cámpora. Bueno, me imagino que porque ese teatrico que me dijeron que era una joyita, yo nunca lo fui a ver, Sí. no estaba situado bien con acceso a parqueos sí. y estaba en un área que no estaba muy ¿qué te digo? No tenía mucha iluminación, en fin. Yo nunca fui a verlo, pero quizás no fue una buena idea Sí. hacerlo en ese lugar sin las facilidades de parqueo. Sí. Pero es básicamente eso. Aquí hacen mucha falta las salas de teatro. No, ojalá yo, que aquí hubiera más. Ahí en la zona colonial es donde más hay, donde hay una densidad de teatristas. Ajá. Sí, porque están las máscaras, Casa de Teatro, Guloya, están Sí. todos en espacio de una cuadra y Sí, pico. sí, pero hay que Luego hacer, está hay que hacer la teatrera, está microteatro. pero está- hay que hacer Sí. más salas tradicionales, Sí, vamos a decir. sí. Más salas. Con Y por este lado, proscenios. por aquí. Sí, con proscenios, Con todas con proscenios. proscenios. Exacto. Pero, por ejemplo, hay una cosa que aquí no entiendo cuando van a pensar así. El turismo cultural. Ay, Sí, hemos hablado de eso mucho. Pero que tiene que existir. Y En sobre este todo programa. si se quieren hacer ahora nuevas cosas y grandes cosas aquí, que yo sé que es el propósito de hacerlas en la capital, por ejemplo. sí.
tú haces una cosa de una gran inversión y de proyecciones grandísimas internacionales, de centros grandes de convenciones, ¿a dónde tú vas a poner diversión Exacto. para esa gente? Exacto. Entretenimiento para esa gente. Exacto. Entonces el turismo no puede ser solamente playa. Sí. Playa y todo. No, aquí incluido. nosotros pensamos que todo el turista lo que quiere es playa, lo que quiere Romo. es romo, lo que quiere mujeres bailando, Ajá. lo que quiere mujeres u hombres bailando, ya Claro. no se puede descartar nada. No. Entonces, estamos perdidos lamentablemente. No, Me estaba pero- diciendo un amigo mío que lo Que que le hemos más, hablado mucho. lo que más buscan los japoneses, lo que más buscan los japoneses es el legado histórico de las ciudades. Entonces, ahí hay otra opción. No, pero es lo que te estoy Dale un diciendo. hotelito, dale un qué sé yo qué, dale tour por la zona colonial, pero dale tour de verdad. Claro. No se lo entregue a un tipo del Parque Independencia. No. ¿Tú me entiendes? Que le va a hablar, Blood. ¿eh? Blood. ¿Qué blood qué? Blood. Sí, exacto. Yo llevé a una brasileña, amiga de mi hija, que vino aquí a visitar. Y cogimos un guía de allá, de ahí, que Exacto. dijo que hablaba inglés. Ah, sí. Ajá. Chévere. No hablaba inglés. No hablaba inglés. ¿Entiendes? El inglés de él era un inglés que él había leído. Nadie se lo había enseñado. Entonces él, Que él no entendía. exacto, por como buen supuesto. dominicano, Muy bien. simplemente estaba repitiendo. Sí, Y una de las palabras que dijo, que me recuerdo, fue blood, que ¿Y es qué? por decir blood. blood. Ah, era blood. Claro, Sí. claro. Lo que blood. pasa es que era sangre azul, blood. Exacto. Blood. Bien, eso, bueno, eso es sangre Sí. azul, claro, Sí. sí, en sánscrito. Sí. Señores, hemos llegado al final del programa. Cecilia, entonces, Alma Mahler es La novia del es libro. obligado. Sí, por Obligado favor, a ir. no dejen de ir, le va a encantar. Bueno, quedan 40 sillas libres. Yo conozco a la dueña. Ah, está bien. Hablen conmigo. No, sí tiene que haber algo, no se preocupen, que claro, que yo creo que ustedes la Esto vean. sale cuando mañana, Mario. Redes. ¿Tienen? Redes sociales. Sí, redes sociales, sí. ¿Cuáles son sus redes? Ah, no, yo nunca veo nada de eso. Sí, no. No, pero por ejemplo, Facebook, Instagram, ¿verdad? Esas son redes, ¿verdad? Sí, Sí. claro que sí. Ok. Nosotros nos están llevando unas redes muy hay una que se llama La Novia del Viento, naturalmente, Sí. una página que todo dice que está bien, todo dice que está bien, Sí. porque la página es nuestra. Sí. No, pero básicamente sí, eso. Facebook y Instagram, Instagram. Cecilia García y la novia de Cecilia García, artista. Entonces esperamos ya con ansias desde ahora, Sunset Boulevard. Todavía no tengo esos derechos. Bueno, No pero tenerlo. Bueno. vamos Y tengan cuidado de proyectar. publicitar eso, porque si yo no tengo ese permiso, yo no sé hasta dónde tenga el permiso de decir. No, Ok. usted va a conseguir, usted es una No, montra. Una montra, Usted sí. va a conseguir Ahora, para noviembre en este mismo año, viene una comedia divina, musical fantástico, en la sala principal del Teatro Nacional. Excelente, ya lo oyeron aquí por primera vez, señores. Que se llama no lo voy a decir. Ok. Bueno, esto es Bao Radio, señores, óiganos en YouTube, Spotify y Facebook. Nos oímos luego, cuídense.